Como les decía la otra vez, pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Sí, Lick. Ya, perfecto, gracias. Hoy día nos vamos a apurar un poquito, vamos a tener antes de tiempo. A ver, veremos cuál es el objetivo de este tema, ¿ya? A ver, nosotros hemos visto todo lo que era el presupuesto. Todo lo que teníamos que ver con presupuestos. Saco mi lápiz. Ahí está. Ya, todo lo que tenemos que ver con presupuestos, ¿no? Ahora va a pasar con mi lápiz. A ver, a ver. Qué raro. Ya. A ver, ahora sí. Ahora sí. Hemos visto todo lo que era presupuesto, hemos visto lo que era ingreso y lo que era gasto, ¿no? Hemos denotado que este presupuesto responde, que el presupuesto es un instrumento de corto plazo ¿de qué? De una planificación dada, ¿no ve? ¿Ya? Ahora tenemos que ver en función a qué se elabora el gasto, cómo cómo el Estado define cuánto va a gastar, ¿ya? Entonces, ¿el Estado qué hace? El Estado gasta hemos visto sueldos y salarios, hemos visto gasta en lo que viene a ser bonos, transferencia de servicios, construcción, inversión y gasto público, ¿no? Ahora, en este tema, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vamos a ver cómo define el Estado en qué específicamente gastar. Y ahí se viene lo que viene a ser la teoría del gasto público, ¿ya? Dentro de lo que es la teoría del gasto público, nosotros tenemos que identificar cuáles son las políticas del Estado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en una política fiscal de austeridad, vamos a gastar menos, ¿no? Y esta puede responder a un comportamiento procíclico o contracíclico, ¿no? Ya hemos dicho que la política fiscal va a estar muy enlazada al tipo de comportamiento del ciclo económico y cómo quieren sobrellevar los efectos negativos de la economía, ¿no? El gasto es decisión del Estado, la asignación eficiente de recursos, ¿dónde va a gastar? ¿Cuál es la finalidad de la teoría del gasto? Determinar que el gasto que realice el Estado a través de la asignación de bonos, sueldos, inversión y otros sea eficiente. ¿Ya? Entonces, en este tema vamos a manejar mucho el término de eficiente, ¿ya? Que es maximizar, ¿no? Maximizar los recursos minimizando gastos, o sea, evitar los gastos. Entonces, lo mismo quiere hacer el Estado. ¿Por qué? Ustedes saben que el principio es que siempre los recursos son escasos, nunca hay recursos dormidos, ¿no? Los recursos que están ahí en mantención, sino que se trata de administrar todos los recursos. Puede deberse esto por lo que nosotros señalábamos la vez pasada. Si nosotros generamos un presupuesto, nosotros lo generamos en toda una gestión. Decimos cuándo vamos a gastar en cada mes, cuánto vamos a gastar en cada mes, ¿no? Pero el tema de los ingresos no es constante, no puede darse que en algunos periodos de tiempo recibas más y en otros no. Entonces tú tienes que hacer una administración de los recursos. Ahora, si bien vamos a ver primero esta parte que es la teoría del gasto, esto está muy relacionado a cómo tú vas a gastar. Por ejemplo, si te sale más es como la construcción, ¿no? Ustedes saben que hay un ciclo en la construcción y hay un periodo que tú puedes construir. En épocas de lluvia, la alcaldía no te aprueba, ¿no? No te aprueba ningún tipo de construcción, no puedes construir, de hecho es prohibido construir porque pones en riesgo la vida de los obreros, de los albañiles, pones el mismo riesgo de que la construcción no seque y ceda o no asiente la construcción, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué hace la alcaldía? Pone ciertos periodos del año en los que no puedes tú construir y hay otros periodos donde no es seco, ¿no? Pero disminuye lo que son las lluvias, de hecho no hay lluvias, entonces en la época en las que se autorizan las construcciones.
Es lo mismo nuestro gasto, ¿ya? Hay ciertos periodos en los que nos conviene a nosotros ejecutar ciertos proyectos, gastar, ya sea por inversión o por gasto corriente, respecto a otros, ¿no? Es como, a ver, ustedes saben que siempre existe, no existe un desabastecimiento, ¿no? De lo que es la harina, pero la producción nacional no abastece la demanda interna, por lo cual tenemos que importar. Nuestro principal importador para nosotros, de quien importamos es Argentina, ¿no? Entonces, nosotros importamos la harina cuando Argentina tiene los precios más bajos, ¿no? Porque igual ellos tienen una volatilidad de precios por las circunstancias o por enlazados a la producción que ellos tienen. Eso sería lo lógico, ¿no? Que tú compres cuando más barato esté. No puedes comprar cuando esté más caro y eso ya está programado. Tal vez cuando se ha implementado el programa, el proyecto de mapa, tal vez se caía en comprar caro, pero ahora existen épocas en donde tú compras más barato, ¿no? Es como nosotros consumimos fruta de temporada. ¿Por qué? Porque es más barato. Cuando consumes fruta de no es temporada, vas a comprarlo mucho más caro. Y siendo un economista en el que busca maximizar su beneficio, minimizando sus costos, tú vas a optar por las temporadas donde tú gastes, puedas maximizar tu beneficio sin gastar mucho. Y a eso buscamos el término de eficiente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de teoría del gasto, lo que nosotros queremos ver es cómo el Estado va a gastar sus recursos eficientemente en la gestión de acuerdo al presupuesto asignado, ¿ya? Lo que queremos es identificar el nivel de gasto eficiente del Estado, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, eh, ustedes saben que el incremento salarial el año pasado solamente fue al haber básico del 2%, ¿no? No, perdón, al sueldo mínimo. Entonces, ¿ahí qué tienes? No, ustedes saben que en esa época todos los sindicatos, la COP, estaban muy de acuerdo con este monto. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo de la pandemia, estábamos, bueno, haciendo una reestructuración, por así decirlo, de la economía, porque había habido diferentes sectores que pararon, se eliminaron ministerios, entonces hubo cambios estructurales fuertes que tenían que volverse a cambiar o ajustar de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese contexto, aceptan el 2%, pero pónganse en un mundo paralelo, ¿no? En un mundo paralelo en el que, digamos, puede ser por un tema político que les hubieran dado un 5% simplemente para buscar mayor simpatía de la copia. Era un gasto innecesario, ¿no? Ahí entramos a un gasto ineficiente, pero no fue así. Al contrario, fue un gasto, bueno, fue una asignación eficiente de una devolución del poder adquisitivo del, creo que el 2%, ¿no? Que correspondía, que era el referente al marco referencial de la inflación, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay que buscar maximizar el beneficio minimizando los costos. Es lo que te dice la teoría del gasto público, porque estos recursos, tú tienes una recaudación, ¿no? Recaudación tributaria, ya hemos visto en el clasificador, tienes recaudación por bienes y servicios, pero no por gastar más, tú estás garantizando que ingresen mayores recursos. Al contrario, como hemos visto, hemos hecho la lectura de esos 10 minutitos el día jueves del programa fiscal financiero. Ahí, ¿qué ves tú? Es un elemento muy importante que te habla de la gestión de la deuda, ¿no? Cuando gastas más del ingreso, tienes que financiarlo con algo. No solamente dices, estoy en un déficit, tienes que financiar ese gasto porque el gasto pues, tiende a ser inflexible, ¿no? Ahora, en esto también entra mucho lo que viene a ser la parte política. ¿Por qué? Tú tienes diferentes sectores, ¿no? Tienes sector salud, sector educación, tienes el sector de la población vulnerable y que tú tienes que atender. Como Estado, tú tienes que distribuir los recursos entre todos estos diferentes sectores y niveles de gobierno. Gobierno departamental, gobierno municipal, universidades descentralizadas, desconcentradas, ¿no? Entonces, si tú tienes que gastar eficientemente, no quiere decir que hagas como un pastel, ¿no? Y que a todos les des la misma tajada. Tienes que dar de acuerdo a las necesidades que cada sector pide y en donde van a maximizar el beneficio de quién, de la población. Eso es tener un gasto eficiente. Si el gasto que tú estás otorgando no beneficia a la población, que es como Estado lo que tienes que prever, no es un gasto eficiente. ¿Ya? Eso puede ser uno. Dos, cuando tú, por ejemplo, cuando tú contraes deuda, ¿ya? Tú tienes que buscar pagar las tasas de interés más bajas. Más bajas, tiene que haber un riesgo mínimo. ¿Por qué?
no te vas a endeudar a costos financieros altos que te generen mayor deuda. Estás siendo completamente ineficiente. ¿Por qué? Porque tienes que pagar tus intereses, ¿no? Entonces, si estás encareciendo el crédito, no te conviene. Es por lo cual siempre hubo disputa entre la devolución de los DEX del FMI y los bonos soberanos, ¿no? Porque decían los DEX, ¿cuánto te cobran en interés y cuánto de interés vamos a pagar por los bonos soberanos, ¿no? Era una, era una disyuntiva que se ponían en caso de nuestras autoridades y tomar una decisión, ¿no? Más allá de los temas legales. Sin embargo, creo que la salida a los mercados extranjeros de la colocación de los bonos de este año sí fue muy acertada, ¿ya? A ver, entonces, es lo que vamos a ver en este tema. Nosotros tenemos que identificar las principales funciones del Estado, ¿ya? Entonces, estábamos diciendo que el Estado asigna, que el Estado provee, decíamos, ¿no? La asignación, la estabilización y la producción como uno de los elementos del gasto, bueno, de las funciones del Estado, ¿no? Entonces, en lo que es la provisión de bienes sociales, ustedes ya han visto, estábamos viendo las características que tiene un bien público. El Estado debe producir ciertos bienes o servicios que el sector privado no te los puede dar o que el sector privado te los encarece. Entonces, como una falla de mercado que era mitigar la variación de los precios o la subida de los precios, el Estado interviene a producir para satisfacer la demanda de quién? De la población. Entonces, ahí siempre va a haber una disyuntiva entre lo que vienen a ser bienes privados y bienes públicos en lo que viene a ser calidad y precio, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, tú compras el arroz de Emapa, que te lo dan a precios bajos, pero tú prefieres comprar el arroz del sector privado porque tal vez de mejor calidad, ¿no? Entonces ahí hay una variación, o bueno, tal vez puede ser de diferentes épocas en Emapa, entonces ahí tú ves, ¿no? Siempre va a haber una disyuntiva entre bienes privados o bienes públicos. ¿Qué está haciendo el Estado? El Estado está garantizando a través de la provisión de bienes públicos o hacer llegar esos bienes y servicios a a la población de más bajos recursos que no pueden adquirir estos productos del sector privado, tal vez por los precios más altos, ¿no? Entonces el Estado interviene por eso, lo que está haciendo es equilibrar el precio, está haciendo un gasto eficiente porque está teniendo una población que no tiene los recursos suficientes para acceder a los precios de mercados privados, ¿no? Uno. Dos, cuando el Estado vende arroz, azúcar, saben que es a un precio subvencionado. Entonces el Estado hace un gasto, no solamente está entrando ahí como vendedor de productos más baratos que el Estado, sino los subvenciona. Que no hay una restricción, toda persona puede ir a obtener, ¿no? Eso es interesante. Ahora, dentro de lo que es la provisión de bienes sociales, existe una población que no otorga, que no paga lo que corresponde y que se beneficien de la misma manera. Y pueden ser los famosos free riders, ¿ya? Alguna vez hemos hablado de este término en clase y eran los conocidos como los polizones. Estas personas son las que no pagan impuestos, no, digamos, no le dan nada al Estado, ¿no? En calidad de impuestos, tasas, patentes u otros, pero sí goza de todos los beneficios. Eso normalmente se puede dar por el tema de la informalidad. Pónganse que hay personas que no tributan en nada, no pagan facturas u otros, y por ejemplo, sí pueden ser atendidos por el SUS, puede ser un ejemplo, sí gozan de las plazas, de las carreteras y no pagan ningún tipo de tributo directo o indirecto, ya puede ser a través de las facturas de luz u otros, ¿no? Entonces eso se los conoce como los free riders, siempre y cuando estén en edad de trabajar, ¿no? Porque no le puedes llamar free rider a un niño que todavía no está en el ciclo de aportar de su vida, ¿no? De su ciclo de vida. Ahora, existe esa población y esa población mucho va enlazado a lo que es el sector informal, ¿ya? Que en el sector informal siempre tenemos una población que no puedes controlar, por lo cual no puedes exigir tributos, no puedes exigir pago de patentes u otros, ¿no? Y gozas de esas personas tampoco las puedes restringir porque, ¿qué hemos dicho que eran las características de los bienes públicos? No exclusividad, ¿no? No tiene exclusividad, o sea, no por entrar a una plaza te van a cobrar y tampoco van a verificar si pagas o no impuestos directos o indirectos, ¿no? Y tampoco te pueden, tampoco te pueden
castigar con la rivalidad. Entonces cumple un principio de la no rivalidad. Es como que, no sé, la plaza fuera enorme y a los que no pagan impuestos váyanse a las esquinas. No, no hay esa restricción, ¿no? Y a ese tipo de población se llama los free riders, que están muy asociados a lo que viene a ser la población que no aporta ningún tributo directo o indirecto, asociado a lo que es la informalidad, que se refleja en un alto nivel de gasto para el Estado, ¿ya? Free riders vamos a decir que viene a elevar el gasto público, son las personas que no van a aportar lo que viene a ser tributación de forma indirecta o de forma indirecta, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ese elemento. Ahora, dentro de lo que viene a ser la provisión de bienes sociales, el Estado, ya habíamos visto, no, este tema lo vamos a ver más adelante. Tenemos un nivel de centralización y descentralización, ¿no? ¿A qué nos referimos? Nosotros tenemos diferentes niveles y lo voy a hacer aquí. Tenemos el gobierno central, tenemos los gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, tenemos lo que vienen a ser las universidades. ¿Qué estamos diciendo con esto? El gobierno central tiene que proveer ciertos bienes y servicios, los gobiernos municipales también, y los departamentales como las universidades. Por esto se les otorga un presupuesto para lo que viene a ser la partida de gastos, ¿ya? En eso hacemos una descentralización. ¿Descentralización de qué? De funciones, ¿ya? Estamos otorgando a los diferentes gobiernos la obligación de otorgar ciertos bienes públicos a la población. Es como, por ejemplo, a ver, el desayuno escolar. El desayuno escolar es un bien público que se otorga a una cierta población delimitada, o sea, no es que el bien público tiene que otorgarse a todos, ¿no? Sino es una población delimitada, pero no se les da ningún tipo de restricción, porque primero estamos definiendo que se da a la población de los colegios fiscales, ¿no? Entonces no se les da ninguna restricción, digamos, no sé, ese colegio por ser de esta zona respecto al de la otra zona va a recibir una galleta de menos calidad, digamos, o un chocolate a punto de vencerse, no, no sé, o sea, no se les da ningún tipo de discriminación, o sea, es no excluible, tampoco tiene que otorgarse o darle, uno no le quitas el beneficio al otro porque ya está presupuestado para la cantidad de alumnos dados, entonces todos deben recibir y tampoco cumple, ¿no? El de no rivalidad. Entonces, en ese sentido, le estás dando esa función a los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Que tienen que otorgar este desayuno escolar a todos, ya es su obligación, y el Estado, ¿qué hace? El Estado solamente le asigna recursos, y ellos es una obligación. Ahora, por ejemplo, el bono dignidad. El bono dignidad no podemos exigir que lo paguen los municipios o los gobiernos departamentales. Esta es una función centralizada en el Estado, en el gobierno ejecutivo. Entonces, ellos tienen que ser. No pueden delegar esta función a los gobiernos descentralizados, ¿ya? Los gobiernos descentralizados los vamos a llamar los gobiernos municipales y departamentales, donde el Estado desprende sus funciones y las otorga a ellos y les otorga también recursos para que ellos puedan ejecutar esto a través de la provisión de bienes públicos. Entonces, en la provisión de bienes públicos tenemos que ver y tenemos que analizar qué nivel está otorgar ciertos bienes y servicios a la población. No puedes exigir todo al Estado porque ya existe una descentralización, no le puedes exigir todo a los gobiernos departamentales o no puedes buscar que los gobiernos departamentales o municipales asuman obligaciones que corresponde al Estado central, ¿ya? Y a eso nos vamos con lo que viene a ser los bienes sociales nacionales y locales de acuerdo a lo que es la centralización y descentralización. Ahora, el Estado, si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que viene a ser las empresas públicas, precisamente ¿para qué? Para que intervengan el Estado, eliminen lo que vienen a ser los monopolios, la concentración de producción en ciertas fábricas, el control de precios que se puede dar en el mercado. Ustedes saben que antes, por ejemplo, la cervecería tenía un fuerte control de precios en lo que viene a ser la cerveza porque era la empresa más grande, uno, dos, no era muy rival, o sea, no permitía que entren otros pequeños productores, y
tenía muchos. Y si nos podemos analizar, la cervecería ha absorbido a varias pequeñas empresas de otros departamentos, porque antes solamente era en La Paz, entonces ahí vemos que se da una peculiar situación y el Estado debe intervenir, ¿no? No para privatizar la empresa, sino para hacer una producción de un bien parecido que nivele los precios. Pero no se mete mucho en el tema de la cerveza, ¿por qué? Porque es un bien inelástico, ¿no? Puede variar los precios, pero la demanda no varía, la gente sigue consumiendo, y pues no hay reclamo. Entonces ahí, por ejemplo, que el Estado intervenga creando una empresa de producción sería ineficiente, ¿no? Porque la demanda no varía, además no es un bien de primera necesidad, no hay por qué el Estado tenga que incorporarse, ¿no? Si se incorporaría sería un gasto eficiente. Bueno, eso es por un lado, la principal función, provisión de bienes públicos, para ver y definir en qué va a gastar, en función a qué hemos dicho, en función de la rivalidad que tenga con el sector privado, viendo el grado de free riders que hay en la sociedad, porque hay que identificar para ver cuánto va a crecer tu gasto social, en especial en los bonos. Tienes que ver el nivel de centralización y descentralización la ley, de acuerdo a la centralización y descentralización, qué tareas te obliga a que tú tengas en las que tú tengas que gastar como Estado, ¿no? O cuáles le corresponde gastar a los municipios o departamentos. Cuarto elemento, tenemos que ver el tema de la provisión a través de empresas públicas, si son eficientes la existencia de ciertos bienes públicos, ¿no? Es como un tiempo, ustedes saben que, por ejemplo, entra Papel Bol y había grandes empresas, pero que no eran nacionales, de hecho había mucha importación de papel, me vienen de todo lado, pero eran elevados costos, y entra Carton Ball y Papel Bol con la idea de hacer un reciclaje, ¿no? Más que todo para una economía verde, de rescatar y de buscar algo, ¿no? De mejorar el costo ambiental que representa tener empresas privadas de papel, ¿no? Ya. Eso es por un lado la provisión de bienes públicos. La otra que tenemos que ver que es cómo el Estado decide gastar. Y el Estado decide gastar en función a qué? A la distribución de recursos que recibe. Vamos a irnos adelantando a otros temas, pero ya es de conocimiento de ustedes, que existe un pacto fiscal, ¿no? En nuestra economía. ¿A qué nos referimos con pacto fiscal? Los gobiernos municipales reciben ciertos recursos de la recaudación tributaria, los gobiernos departamentales, las universidades también recibimos recursos del Estado, que viene a ser de la distribución de los recaudados. Ya los recaudados podemos hacer referencia a tributos, la producción de bienes y servicios, la producción de, bueno, lo generado por las operaciones de YPF y otros, ¿no? Entonces, podemos empezar a gastar en función a lo que el Estado se compromete a otorgarnos por ley y por la ley de autonomías. Cada nivel institucional recibe un cierto recurso, ¿no? Es una distribución porcentual. Entonces, cuando hablamos de provisión de bienes públicos, también tenemos que decidir en qué vamos a gastar en función a qué recibimos. Y ahí está, ¿no? Vamos a determinar, de acuerdo a nuestra distribución de renta, cuáles van a ser nuestros factores productivos, y cuáles van a ser nuestras políticas de distribución, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos recursos que el Estado nos otorga que ya están comprometidos, ¿no? Que ya, o sea, el Estado a través de ley te otorga, no sé, 100 millones, pero te dice, estos 100 millones únicamente lo puedes utilizar en el sector educación. No puedes utilizarlo en otro sector y menos para pagar sueldos y salarios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a construir escuelas. Algunos recursos que el Estado te otorga de acuerdo a ley ya vienen específicamente para ciertos sectores, ¿no? Es como se acuerdan, durante la pandemia se peleaba mucho porque el 15% del presupuesto sea exclusivamente para el sector salud, decía, ¿no? Porque de ahí nacía, ¿no? De ahí nacía la presión, porque todos los recursos asignados ya tienen una funcionalidad. Entonces, no puedes desviar unos del otro, o sea, digamos, no puedes desviar inversión, o sea, lo que vas a gastar en inversión para pagar sueldos y salarios, porque son dos gastos muy diferentes. Y ahí cada gasto ya está asignado para cumplir una meta o un objetivo de acuerdo al nacional de desarrollo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de acuerdo a lo que es la distribución. Claro que aquí entran cuestiones políticas, dar preferencia a ciertos sectores o no. Hay ciertos sectores que son más conflictivos, como el sector educación, digamos. Ustedes saben que si el magisterio marcha, pues cierra todo. Ahí hay un daño colateral doble, porque
bloquean y también suspenden clases, estás haciendo un daño, está habiendo un doble perjuicio, ¿no? Un costo social elevado. Hay, por ejemplo, otros sectores delicados, como el sector transporte, que cuando hacen bloqueos, que bloquean fronteras, ¿no? Y ahí pues ni sale ni entra nada. Entonces está habiendo un costo económico por el lado de la exportación y de la importación. ¿Y qué es lo que ocurre? Desencadena en un incremento de precios de todos los saldos existentes en tu economía interna que van subiendo de precio. Entonces, sobre eso tienes una inflación de precios momentánea, bueno, un incremento de precios momentáneos. Entonces hay que tener mucho cuidado a quiénes vas a asignar recursos en función a la distribución de renta que te otorgue el Estado, ¿ya? Ahora, la principal función del Estado es esta, es la función de estabilizar. Siempre que tú manejes unas políticas discrecionales muy volátiles, el nivel de confiabilidad con tu gobierno y la población cada vez es más distante, ¿no? Entonces, siempre cuando tú implementes políticas económicas y que no estén acompañadas con la confiabilidad de la población, son políticas que no van a tener un efecto positivo, ¿no? Entonces ahí estarías gastando y generando un gasto ineficiente porque no estás cumpliendo el objetivo, ¿no? Es como, a ver, ¿se acuerdan el proyecto de los impuestos a los servicios digitales? ¿Se acuerdan, no? El año pasado iba a salir. Por ejemplo, este impuesto que ya no se llevó a cabo, pero que quedó en ley, que quedó aprobado, pero no entró en vigor, ¿a qué se refería? A que tú pagues por todas las compras en línea que hacías y otros servicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, este impuesto generó mucho gasto, mucho costo social, ¿no? Porque hubo varios sectores que estaban disconformes, estaban diciendo, estamos haciendo un cambio de lo tradicional a lo tecnológico y ahora nos van a caer más impuestos, o sea, estamos mandando una señal no tan acertada. Entonces, en ese contexto, ya no continuó el impuesto y porque no iba a tener mucha aceptación. Entonces, ahí tú estabas generando recursos para introducir este nuevo impuesto, pero no iba a haber aceptación, ¿no? De hecho, podría generar más conflictos sociales. No sé, por ahí los maestros se quejaban, decían que era un instrumento de trabajo, no sé. Entonces ahí hubiera habido marchas, un conflicto mucho más grande que solamente hubiera desencadenado en un alto nivel de costo social. Y un costo social se traduce en costo económico, lo que genera ineficiencia en el gasto público, ¿ya? Ahora, en la estabilización tenemos varios elementos que analizar, ¿ya? Porque nosotros vemos lo que viene a ser eh, el empleo y el presupuesto, pero esto va a una ruptura en la economía, una ruptura que se da entre lo que viene a ser la diferencia de ingresos y gastos, se genera un déficit, este déficit debes financiarlo con algo y es con lo que viene a ser deuda, ¿no? Ahora, estos gastos y estos ingresos, ¿en dónde varía? ¿En qué hay una diferencia entre lo que viene a ser la demanda y la oferta? Hay una variación de precios, hay una variación de los factores que inciden en lo que viene a ser la demanda, entonces va a desencadenar en el gasto excesivo que puede tener un gobierno o en la poca recaudación de ingresos tributarios que pueda tener. Cuando hablamos de deuda, y ustedes han visto en Blanchard, en lo que viene a ser Macro 2, ¿qué han visto? Han visto que la deuda debe ser sostenible en el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas pagar tu deuda. Si bien en este tema 1, tu gasto es mayor a tus ingresos, tú estás generando un déficit que debe financiado ¿qué? Con un incremento de la deuda. Ahora, debes recordar que la deuda es pago de capital y pago de intereses. En el tiempo T más 2, tú vuelves a generar un déficit, tu déficit está incrementando y vas a volver a contraer deuda del tiempo T más 2. Pero a esta deuda T más 2 tienes que sumar los costos del servicio de la deuda. Entonces, en una sumatoria total, tu deuda ha subido mucho más. Y así puede ocurrir cada año. Es por eso que cuando hablamos de estabilización y debemos generar un déficit, debemos buscar financiamiento que nos permitan restituir estos recursos en el largo plazo. Normalmente adquirir deuda de un año para el otro no es factible porque te genera tasas de interés, te genera obligaciones muy próximas. El instrumento de los bonos soberanos, que ustedes saben que salió ya hace un mes o un poco más, bueno, hace un mes creo, eh, te da una banda, ¿no? Una banda de holgura. ¿Por qué? Porque te da a 10 años, ¿no?
aunque hemos hecho precisamente hacerlo este año porque había que pagar este año el primer bono que se emitió hace 10 años, pero tienes un lapso de 10 años para restituir estos bonos con diferentes, con fuentes internas que buscamos con pago de la misma producción interna. No se ha logrado pues este bono por los diferentes temas, ¿no? Que ustedes saben, la caída del precio del petróleo que viene desde el 2015, 2014, ha habido bastantes conflictos externos, las guerras comerciales que ya habían empezado entre los países orientales y Estados Unidos, el tema de la variación de la venta de los hidrocarburos, por el descubrimiento de nuevos yacimientos en todo el mundo que ha hecho bajar los precios, que después de la guerra de Rusia recién empieza a subir después de 10 años. Entonces hay que buscar instrumentos de largo plazo que te den un poco más de holgura para que tú puedas recuperar tu economía, buscando de esa manera una estabilización. ¿Por qué? Generar esta situación que les digo que cada año vas pagando la nueva deuda que estás adquiriendo, más la antigua deuda, más los pagos de los intereses que estás generando, puedes estar generando un esquema Ponzi, ¿no? ¿Qué es un esquema Ponzi? Es generar deuda para pagar otra deuda, generar deuda para pagar esa deuda y la anterior deuda, ¿no? Entonces estás haciendo un recargo y que normalmente es conocido como el efecto Ponzi, en el que los países pueden endeudarse dejando de ser sostenible, ¿ya? ¿Por qué nos endeudamos? Endeudamos porque estamos gastando más. Ya. Es por eso que el Estado, cuando hace un proyecto de inversión, no solamente, si este es financiado con un crédito externo, no solamente se lo ve el costo a través de cuánto va a costar el proyecto, también se ve el costo financiero. Nos referimos a cuánto le va a costar la inserción de capital que ha puesto, el crédito que lo tiene que pagar con intereses. También se hace ese análisis, ¿no? Si te sale muy caro y no generas ese beneficio social que es cuantificable económicamente, es mejor no contraer esos recursos, ¿ya? Entonces, hemos visto primero qué provee el Estado, de acuerdo a qué provee, de acuerdo a la renta que es, y cuál es la finalidad, buscar una economía estable, ¿ya? Ahora veamos un poco más las características de lo que son los bienes públicos y con eso yo creo que vamos a parar el día de hoy. Entonces, tenemos bien público puro, bien público impuro y los riders, ¿no? Ya hemos visto un poquito de esto en el anterior tema, sin embargo, ahora vamos a verlo más a fondo, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos que es un bien público? Un bien público puro cumple en las dos condiciones esenciales, que es la ausencia de rivalidad y la ausencia de exclusión. Todas las personas pueden gozar del beneficio de un bien público sin que se le quite el beneficio o el nivel de satisfacción, ¿ya? Es como que si 10 personas pasan por una avenida, las 10 gozan del mismo nivel de satisfacción de caminar en un asfalto, digamos, ¿no? Pero no porque la décima entre el asfalto se ha gastado o el alumbrado público se apague más, digamos, no sé. Entonces, ahí cumplimos la función de ausencia de rivalidad. No le quita el beneficio de una persona, bueno, de una persona después de que otra persona ha usado el bien público, ya. Que es muy diferente a un bien privado, ¿no? Que normalmente por eso pagas, porque tú tienes mayor beneficio que otra persona. Ahora, también la ausencia de exclusión. No se puede discriminar a ningún nivel de población para el acceso a lo que son los bienes públicos, ¿no? Por ejemplo, los colegios fiscales. Los colegios fiscales no vienen a ser un bien público puro, pero recaen en lo que vamos a ver ahora, que es un bien público impuro, ¿ya? En los bienes públicos impuros vamos a ver que una de estas dos características no se cumplen, ya puede ser la ausencia de rivalidad o la ausencia de exclusión. ¿Ya? En los bienes privados, en un colegio público, a pesar de que no hay rivalidad, o sea, no es que nadie paga, todos pueden ingresar, de que una persona no haya, bueno, entre un estudiante a quitar el beneficio, pero sí el de exclusividad y que se refiere a la cantidad, ¿no? Que también va asociado con el nivel de satisfacción. Hay una cantidad limitada, no pueden ingresar todos, que entre un estudiante más le quita algo le quita, ¿no? El tema de satisfacción. Entonces ahí vemos los bienes públicos impuros. En el freerider ya les decía que es una población muy relacionada a lo que es el sector firma, al sector informal, que no tributa de ninguna manera, no da patentes, no da tasas, no paga tasas, ¿no? Puede haber personas en el sector público, puede haber en el sector, perdón, en el sector informal, pero que pagan
pagan tributación indirecta, ¿no? Digamos, van, consumen bienes y servicios, consumen compra de diferentes aspectos y siempre piden factura, aunque no las vayas a descargar, y estás contribuyendo de manera directa, estás haciendo una contribución indirecta al Estado. Entonces a eso se llama, esas son personas que sí efectivamente están en el sector formal, pero no se consideran free riders. Los free riders son los que efectivamente no aportan nada al Estado y gozan de todos los beneficios. Aunque sería medio difícil identificarlos, ¿no? Tendría que ser personas que, no sé, no compran nada porque no pagan impuestos indirectos, tampoco pagan impuestos directos. Puede ocurrir, ¿no? Puede existir personas que en ese tipo de población. No es relevante porque no debería ser una población muy representativa en tu economía, manejando un alto sector formal. Pero muchas veces la informalidad puede llevar a esta situación que representa un gasto social alto para el Estado. ¿Ya? Bueno, tenemos esto más. Tenemos, aquí está, ¿no? Si es un bien rival y bueno, si cumple la función de no rivalidad y no exclusividad, es un bien público puro. Ahora, si es excluible y no es rivable, eso es conocido como un monopolio, ¿no? ¿Por qué? Un monopolio lo maneja una sola entidad. Si viene a ser excluible, o sea, hay personas que tienen que pagar, puede haber un monopolio de precios de algún tipo de empresa u otra, pero que el hecho de que todos participen ya lo vuelve un monopolio. Si no cumpliera ninguna de estas dos condiciones, es un bien privado. En el caso de que sí tiene la característica de rivalidad, pero no es excluible, bien, vemos que son bienes de acceso público, pero que si bien una persona lo consume, la otra pierde el nivel de rivalidad, o sea, pierde el nivel de satisfacción. A ver, mmm, podemos ver diferentes ejemplos, ¿no? Vamos a ver ahorita. Ahora, cuando vemos el tema de un bien público, el bien público, más allá de cumplir estas dos condiciones para considerarse un bien público, del tema de la ausencia de rivalidad y ausencia de exclusión, que lo tenemos aquí, tenemos que ver un elemento, ¿ya? Para ser un bien público, tiene que cumplir también más características asociadas, que estas, ¿ya? No puede ser interrumpido, no puede ser irregular. Es como, a ver, si el teleférico es un bien público mixto, o sea, el que una persona lo use, a que otra persona no le quite el beneficio, sin embargo es excluido porque tú tienes que pagar tus 3 pesos, ¿no? Y esto es eficiente porque toda la población lo usa, es un beneficio para todos, pero ¿qué ocurriría si el teleférico abriera hoy día, pero mañana no abre, o abre mañana más temprano, el otro día continuidad? Este servicio cada vez sería menos, un poco más, menos demandado por la porque las personas no van a tener la certeza de ir a la parada y que que los teleféricos estén funcionando normalmente. Entonces, el hecho de que baje la demanda y la preferencia por este bien público hace que la inversión que ha hecho el Estado en la construcción de toda la cadena de los teleféricos sea ineficiente porque la población no lo usa, no hay beneficio, ¿no? Pero como no ese es el caso, este servicio sí cumple una continuidad, cumple la característica también de un bien público. Cuando entramos a esa suposición que les hacía, que se refería a la irregularidad, discontinuidad, pues se pierde la preferencia por este bien público y lo que haces es hacer que el Estado haya gastado en vano. Ahí se pierde eficiencia en el gasto. Ahora, de entrada, los bienes públicos no pueden ser discriminatorios, ¿no? Hay que buscar diferentes factores y es por lo cual se construyen más de 2 escuelas en una misma zona. La idea principal, ¿qué es? La idea principal es que solamente los estudiantes que viven en ciertas zonas eh, vayan a las escuelas de su zona, ¿no? Pero siempre vemos que hay estudiantes que migran de una zona a otra zona y ahí hay un desequilibrio, pero no puede entrarse el principio de la discriminación en duda porque ahí está asociado a varios factores, ¿no? Ahora, debe tener un carácter universal. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Con que la prestación del bien y servicio sea, pues, que responda a una necesidad, ¿no? Es como, a ver, no sé, a ver, Mayasa. Ustedes saben que Mayasa es una zona alejada. Estamos hablando de Mayasa, ¿no? De las personas que viven. Solamente son parques y no hay una población que vive de lunes a viernes por esas zonas, ¿no? Solo es muy poca, pero si ustedes construyen
construyen un teleférico hasta ahí, digamos, no sería muy beneficioso más que para los fines de semana, que la gente que hace retiros, ¿no? Sin embargo, es un costo económico muy elevado para el Estado. Entonces ahí pierde, pues y no está respondiendo una necesidad generalizada, o sea, no está teniendo un carácter universal, simplemente está satisfaciendo de una pequeña población. Y ahí podemos tener gastos excesivos. Es como, a ver, podemos entrar en crítica de lo que viene a ser el teleférico de Oruro, ¿no? Habría que ver cuál es el consumo y la generación de ingresos respecto al teleférico de la línea morada, digamos, que esa es una línea más turística, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una comparación donde ver dónde es el gasto más eficiente, ya que el gasto debe responder a necesidades de carácter universal, ¿ya? No responder a ciertas peculiaridades de poblaciones no muy representativas, ¿no? Ahí hay que ver para que el gasto sea eficiente. Y lo que les señalábamos, ¿no? Debe cumplir necesidades de interés general y no particular, lo que les señalaba. Debe tener carácter universal, debe prestar para todas las personas sin ningún grado de discriminación. Y la producción pública debe estar asociado a mitigar los efectos negativos del mercado, ¿no? A estos fallos de mercado que señalábamos, sin necesidad de generar algún beneficio extra, ¿no? Digamos, póngase que el teleférico no cueste 3, cueste 6, digamos. Nadie lo usaría, ¿no? Porque es muy excesivo. Un análisis de costo-beneficio desde un punto privado entre lo que vas a gastar y tus recursos ya te sale muy elevado, ¿no? Entonces prefieres no hacerlo, aunque hay que hacer también un análisis de costo-tiempo, cuánto te cuesta ir hasta tu lugar y en cuánto tiempo lo harías en un teleférico, ¿ya? Bueno, vamos a ver lo que es la provisión óptima de bienes públicos desde un punto de vista ya más matemático. Hay que revisar un poco de cuestiones diferenciales, pero es algo no conflictivo, ¿ya? Bueno, compañeros, por el día de hoy vamos a quedar acá. Yo tengo una actividad casualmente con la universidad, hay que revisar los documentos. Entonces, les voy a pedir que hoy día quedemos aquí, ¿ya? Nos vamos a ver el día jueves. Se los voy a subir el material para el control de este tema. No va a ser el día jueves, va a ser el sábado. Ya el jueves avanzamos, concluimos el tema y el sábado igual lo dan a la primera media hora, como estamos dando siempre, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. No, ninguna. Ya. Exagerando hasta el día lunes, como los lunes normalmente subo los documentos, les voy a asignar la lectura para este mes, que es la teoría del gasto público. Y lo vamos